Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo se comportan las pilas conectadas en serie y en paralelo. Las combinaciones que veremos en nuestros cursos, porque hay otras combinaciones que son para niveles más avanzados. Comenzamos con la combinación más sencilla. Dos pilas conectadas en serie. ¿Qué quiere decir conectar en serie dos pilas? Como todos sabemos, las pilas tienen un polo negativo y un polo positivo. Polo negativo y polo positivo. En este caso son pilas de 1,5 voltios, las típicas que usamos en casa, las cuales el negativo pasa a su propio positivo y de este positivo conecta al negativo de la siguiente. Va el positivo al propio positivo y ya genera el circuito. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de estas pilas genera 1,5 voltios. Pues como están conectadas una detrás de la otra y bien conectadas, generan 3 voltios. Por lo cual se encendería esta bombilla con 3 voltios. Vamos a ver si no las conectamos bien, como por ejemplo en el mando de la tele. Si no las conectamos correctamente, como nos dicen los polos, no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque estamos poniendo en contacto el polo positivo, perdón, en este caso el polo negativo con el polo negativo, o el positivo con el positivo. En este caso el negativo con el negativo. El positivo se pone en contacto con el otro positivo a través de la bombilla. Fijaros que en este caso la bombilla no luce. Esto es el caso de dos pilas iguales. Vamos a ver qué pasa con pilas distintas. Pues la misma teoría. Si estos son pilas iguales y se suman, pues ¿qué es lo que pasa? Que estas son pilas distintas, pues se suman porque están bien conectadas. Polo negativo, polo positivo, negativo, positivo. Y el resto del circuito. Esta es de 9 voltios, esta es 1,5, pues aquí me genera 10 voltios y medio. Cuando están mal conectadas, aquí se restaban, pues 1,5 positivo, 1,5 negativo, se queda 0, no luce. Aquí, como hay una pila que es más potente que la otra, pues polo negativo, positivo, positivo, negativo. Pues ¿qué pasa? Que esta, al ser de 9 voltios, es más fuerte que esta, genera más voltaje. Entonces, gana la batalla, por decirlo de alguna manera, a esta pila. Pero esta sí que la merma su potencia, su voltaje de la grande. Por lo tanto, tenemos en el circuito 7 voltios y medio. Los 9 que generamos aquí, menos los 1,5 que están conectados al revés, se genera en el circuito 7 voltios y medio. Aquí lo podemos ver ya con sus símbolos, con la simbología normalizada. 1,5 voltios más 1,5 voltios, dos pilas en serie bien conectadas, 3 voltios. 1,5 voltios menos 1,5 voltios porque están conectadas por los polos negativos, en vez de negativo, positivo, es positivo, negativo, negativo, positivo. Los polos negativos están conectados entre ellos, pues se restan 0 voltios. En este caso, 9 voltios más 1,5, 10,5, porque están bien conectados, negativo, positivo, negativo, positivo. Y el último caso de pila en serie que vamos a ver, negativo, positivo, positivo, negativo, están mal conectadas, por lo tanto, esta le resta voltaje al total del circuito, 7 voltios y medio. Así sería como se conectan en serie las pilas o baterías. A continuación, veremos cómo se conectan las pilas y baterías en paralelo. Bueno, pues aquí tenemos las dos combinaciones que vamos a ver de paralelo. Paralelo, ¿qué quiere decir? Que los polos iguales están conectados entre sí. El negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Y a su vez, dichos polos con el resto del circuito. ¿Vale? Entonces, en este caso, las pilas son iguales. Si esta genera 1,5 voltios, esta genera 1,5 y este punto y este son el mismo, y este entre ellos son el mismo, pues entre este punto y este punto habrá 1,5 voltios, con lo cual el voltaje no se ve afectado. Lo único que beneficia el colocar dos pilas en paralelo es que la duración es mayor, pero la bombilla, fijaros que luce a 1,5 voltios, o sea, recibe 1,5 voltios solamente. Y la otra combinación que vamos a ver es que estén en paralelo, pero el positivo esté conectado con el negativo y con un extremo de circuito, y el otro positivo con el otro negativo y con el otro extremo del circuito. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si aquí están los electrones en el polo negativo, ¿qué van a buscar?
el polo positivo de la manera más cómoda y rápida posible. Pues se van a venir aquí, a su polo positivo. Y los de este, en vez de irse aquí a buscar, pasar por el circuito, que le costaría más resistencia, se van directamente al otro polo. ¿Vale? Entonces, no se genera nada, hay 0 voltios. Aquí se ve con los símbolos normalizados. Negativo con negativo y ya el resto del circuito, lo que haya aquí, una bombilla, lo que haya, positivo con positivo y al resto del circuito. Entonces el voltaje total es el voltaje sub1, que es igual al voltaje sub2. O sea, el voltaje que genera esta pila, que es igual que el que genera esta, 1,5. En este caso se genera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque del negativo este está conectado con el positivo este y del negativo este con el positivo este. Le da lo mismo lo que haya aquí alrededor. Porque estas pilas se van a comportar, a no ser que haya otra fuente de alimentación. Pero si solamente fueran estas las fuentes de alimentación, las pilas, se generaría un cortocircuito. Y con esto son las distintas combinaciones que vamos a ver de conexión serie y paralelo de pila y batería. Espero que haya sido de utilidad. Saludos.